Muy buenas tardes, bienvenidos, y cuando son las 6:02 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro espacio Un Poco de Derecho. Muy buenas tardes. Hola, José, buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante que vamos a escuchar atentamente, que nos va a hacer falta a todos. Yo creo que sí, a ver, todo lo que tenga que ver con ahorrar dinero e impuestos a mí siempre me parece interesante. De hecho, es una de esas satisfacciones que muchas veces los clientes agradecen mucho y nosotros nos encanta hacerlo. Es ahorrarle, tomar buenas decisiones fiscales y financieras y ahorrar dinero. Eso a mí me parece importante, pero bueno. Estupendo, pues vamos allá cuando quieras. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de los planes de pensiones, que son, porque encontramos mucha confusión muchas veces en los clientes y en la gente que nos pide consejo. Hay cosas que se parecen, como los seguros de vida, también lo comentaremos, porque claro, al final lo que una persona ve cuando va al banco es que le dice, tú tienes aquí esto, puedes hacer aquí, puedes hacer allá, y la gente pues se deja aconsejar y muchas veces no sabe ni lo que está firmando. Cierto. Y no es una frase hecha, es que cuando nos vienen los clientes, ellos o sus herederos o quien sea, no tienen ni idea de lo que han firmado, básicamente. Bueno, eso por no hablar de que nadie se lee la letra pequeña de los documentos. Sí, eso yo sí lo hago, pero reconozco que la mayoría de la gente es que aunque quieran, no lo entienden. Es decir, tampoco es una cuestión de querer o no querer, es que lo ven y dicen uy, y además es que es literal letra pequeña, con lo cual es que aunque quieras... Sí, esto, el tema de la letra tiene su historia, porque en un momento determinado ya incluso el Tribunal Supremo, no tiene nada que ver con esto, pero empezó a valorar que había una letra tan sumamente pequeña que directamente es que se consideraba ilegible en algunos contratos de adhesión que se llaman, como los contratos de préstamo, los contratos de tarjeta, los contratos de financiación. Entonces dijo, oiga, que es que la letra menos, no sé si era el 7 o el 8, es que no se lee. Una persona que no de hecho, simplemente como detalle curioso, en prospectos creo que es de cosmética, el tamaño mínimo permitido es 5, menos de 5 ya no está permitido, y ya es pequeño. Es pequeño, es que pues esto pasa lo mismo, y aparte que la complejidad, el lenguaje, toda la terminología, que es inaccesible para cualquier persona. Pero bueno, vivimos en un mundo complicado y muchas veces, pues claro, el banco te tiene que poner su información y si no sabes, pues te toca preguntar. El problema es que la gente pues no preguntamos, muchas personas, y así van las cosas, ¿no? Bueno, en fin, que vamos a hablar de planes de pensiones, que son básicamente muy por encima cómo están regulados, y sobre todo lo que un poco comentábamos es el tema de la fiscalidad, del coste, de qué nos proporciona de bueno, qué nos proporciona de malo, cuánto se paga, etcétera, porque el tema tiene bastante miga. Y también lo diferenciamos, como hemos dicho, con una cosa parecida que son los seguros de vida, porque como te digo, la gente contrata y no sabe lo que contrata. Vamos a ver, por definir, ¿qué es un plan de pensiones? Pues plan de pensiones, por así decirlo, es un producto que se define como ahorro/inversión. La gente coloquialmente dice, bueno, pues yo ahorro, pongo un plan de pensiones y bueno, y me ha dicho el gestor que le ponga o el abogado, dice ahorro porque yo es una hucha que voy metiendo dinero, el que yo puedo tener 17 planes de pensiones o puedo tener uno, aportar, siempre hay unos mínimos mensuales, 30, 40, 50 o 1.000 euros mensuales, cada uno con arreglo a su capacidad económica, ¿no? Y digo ahorro e inversión porque en parte es ahorro, porque yo voy ahorrando todos los meses, y en parte es inversión, porque teóricamente, y digo teóricamente, me tiene que dar una rentabilidad. Claro, la realidad es que cuando la economía va bien, la bolsa va bien y todo va bien, pues todos ganan mucho. Estos últimos años la rentabilidad de muchos fondos de pensiones era prácticamente el mínimo exigible legalmente, que es el IPC. Y muchas veces ni eso, los propios fondos tenían que, si no quieren devolver el dinero a los clientes, tienen que poner ellos como mínimo el IPC. Porque si no, el sentido de la creación del fondo no tiene sentido, como redundanciamente. Es decir, entonces, tiene sentido que yo tenga un producto de ahorro e inversión y no me cubras ni el IPC. Claro. Bien. Entonces, está hecho para lo que se llama cubrir lo que legalmente llamamos contingencias. ¿Vale? Una contingencia que es, por ejemplo, la jubilación. Normalmente suelen cubrir jubilación y más alguna cosa más. Jubilación, incapacidad permanente, no temporal, no es que esté de baja que me determinen que no puedo trabajar, etcétera. Y uno de los requisitos de ello es, como es un producto ahorro/inversión, está condicionado a una situación, pues la jubilación o lo que sea, no son líquidos, que se llama. Líquidos nosotros, no es que sea
como decirte, el líquido es una palabra técnica, no es que sea agua, no, vamos a ver, el líquido es que lo puedo recuperar rápido. Ajá. Un producto líquido es una cosa que yo voy y lo saco. El dinero es líquido. O sea, como una cuenta que tengas tú, que vas al cajero y... Un inmueble es poco líquido. Claro. Porque si lo quiero hacer dinero, tengo que venderlo, pagar impuestos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso lo llamamos nosotros la liquidez. La gente liquidez le llama tener efectivo, pero en realidad liquidez, el término correcto, jurídicamente hablando, es lo rápido que yo lo puedo hacer dinero efectivo. ¿Vale? Correcto. Por eso estos productos no son líquidos. Porque yo meto ahí 100 euros al mes y no lo puedo recuperar hasta que me jubile, o hasta que ocurra una contingencia, que puede ser en este caso pues una incapacidad o lo que fuere, ¿no? Esto lo diferencia de otros productos, entre ellos el seguro de vida, que ahora comentaremos. Normalmente son a medio y largo plazo. No tiene sentido que yo meta el dinero para recuperarlo los 3 meses, ¿no? Es decir, claro. Suele ser a largo plazo para mi jubilación, es un plan a largo plazo, en teoría, como hemos dicho. Puedo establecer otras contingencias. Por ejemplo, yo puedo buscar un fondo que me diga, vale, si te jubilas, si te declaran incapaz porque tienes un accidente y no puedes trabajar, o a lo mejor también puede ocurrir, por ejemplo, si pierdes un hijo. ¿No? Como poder es válido, pues yo no quiero recuperar, o si tengo una incapacidad de un familiar cercano, pero tienen que ser contingencias tasadas. Ajá. No es que yo, si sale el sol mañana o claro. Me apetece, no, tiene que ser. Normalmente suelen ser jubilación, incapacidad permanente. En algunos fondos se establecieron también paros o posibilidad de trabajar de larga duración. Y si yo estoy 2 años sin trabajar o que establezca las condiciones del contrato, pues recuperar el fondo. Me voy a estar aquí esperando a jubilarme y estoy pasando hambre, ¿no? Claro. Entonces, pero tienen que ser contingencias que tienen que estar en el contrato. No puedo ir ahí al fondo y decir, deme el dinero. No se lo dan, ¿eh? Ya te puedes plantar con una tienda de campaña en la puerta del fondo, no te dan el dinero. O vayas a un juzgado, porque ellos se rigen al contrato. El contrato establece lo que se llama la contingencia, o sea, el hecho, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de un impago, que tuvieran que buscar tus bienes, ahí sí que podían hacerse... No podrían. Tampoco. Podrían embargártelo. El otro día estuvo mi compañera Sandra hablando muy bien del tema de los embargos y más. Te lo pueden embargar, pero hasta que tú no lo cobres, ellos no lo cobran. Yo Hacienda, ¿usted me debe dinero? Sí, yo lo que usted diga. Embárgueme el fondo. ¿Qué tengo de ahí ahorrados? 15.000, 20.000, 100.000, pero te lo embargan y hasta que tú no lo cobres, ellos no cobran. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque ni tú mismo ni tus acreedores pueden disponer de ello, ¿no? ¿Quién gestiona estos fondos? Unas entidades específicas. Claro, ahora luego hablaremos también un poco de los beneficios y qué sentido tiene. Pues muchos. Vamos a ver. Primero, ahorrar, porque la realidad es que hay mucha gente que si no mete un dinero todos los meses, llega a su jubilación y no tiene un duro. Entonces la gente se obliga, ¿vale? Pues es una cuestión más. Es decir, bueno, yo puedo ahorrar el dinero, comprarme un piso y alquilarlo, sí. Pero bueno, es una forma de la gente obligarse a ahorrar. Segundo, la fiscalidad, que ahora la comentaremos. Tiene unos beneficios fiscales muy interesantes, que claro, la gente al final, a corto plazo, también ve la fiscalidad, que comentaremos. La seguridad, en teoría, ¿por qué? Porque solo hay unas empresas muy específicas, suelen ser fundamentalmente empresas que crean o bien los bancos o las aseguradoras, gente que mueve capital importante, y se llaman entidades gestoras de fondos. O sea, son empresas que solo se dedican a eso y están súper controladas, ¿vale? Les auditan las cuentas, es decir, está todo muy controlado porque están jugando con el ahorro de mucha gente, ¿no? Eso no significa que los fondos no puedan quebrar. ¿Qué ha ocurrido? Es poco probable porque están muy fiscalizadas, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. De hecho, si yo veo que el fondo me está dando rentabilidad, no me da ni el IPC, o veo cosas raras, pues ahí ya veremos a ver yo qué acción tengo, pero en principio están muy controladas, ¿vale? El dinero de las personas que están gestionando esos fondos, ¿vale? Entonces, ellos se dedican a gestionar eso. Ellos cogen tu ahorro, el mío y el de 40.000 o 50.000 personas o los que sean, invierten aquí, invierten allá. Claro, hay fondos normalmente los fondos de los planes de pensiones, por eso muchas veces habrás oído nombrar que muchas veces las hipotecas españolas las pagaban los jubilados alemanes. ¿Nunca has oído esa frase? No, esa frase no lo había escuchado. Claro, porque los fondos de pensiones allí invertían aquí también en acciones aquí. Ajá. Cuando aquí vino la crisis, los alemanes decían, ostras, que me quedó. Y de hecho tú cuando tienes un plan de pensiones te van informando anualmente o semestralmente, te van diciendo cuál es la evolución, cómo está yendo tu rentabilidad. Por eso decíamos que es ahorro e inversión. Hay fondos que dan muy buena rentabilidad y otros que dan la mínima, que es el IPC, ¿no? Bueno, al final se van moviendo. Vivimos en un mundo globalizado. Los fondos de pensiones de los chinos
a lo mejor invierten en acciones de Santander o invierten en otros fondos soberanos y todo se mueve. O sea, es decir, el dinero de China invierte aquí, el dinero de Estados Unidos aquí. Es decir, ellos van buscando la rentabilidad. Sí que es verdad que por su propia naturaleza son fondos que siempre buscan mucha seguridad más que rentabilidad. Porque, ahora viene con lo siguiente, lo que te cobra el fondo está también regulado, no pueden cobrar más de una cantidad, te cobran un mínimo por la gestión y un máximo por la rentabilidad, es decir, por mucho que tú ganes, ellos tienen su cobro es un máximo, entonces no les interesa que tú ganes como otros fondos de riesgo, que tú inviertas y ganen ellos un porcentaje. Claro. Es decir, aquí lo que se trata es invertir con seguridad, ellos te gestionan, te cobran y se garantiza un mínimo, ¿no? No es como otros fondos de riesgo, ¿vale? Entonces, esto por un lado, o sea, ya hemos dicho lo que es un fondo, ¿vale? Me puedo ahorrar, que es la clave, ¿no? Es decir, porque está claro que hay un beneficio, ahorro y cuando me jubile tendré una pensión que complementa mi pensión. Yo tengo una pensión de jubilación, pues rescato mi fondo y tengo mis 1.500 euros o lo que tenga de plan de pensión, pues rescato en ese momento, ya me pagan y me complementa. Pues a lo mejor me dan 1.500 más 800, pues oye, ya tengo... Por eso se dice que es una contingencia a largo plazo, es decir, se hace para mejorar mi... Claro. Mira, pero tiene el beneficio, y a eso hablamos ahora, del ahorro a corto plazo. ¿Cuál es el ahorro? Yo en el impuesto de la renta, porque estos planes de ahorro siempre van se tributa y se paga por el impuesto a la renta, el IRPF. Entonces, hay unas cantidades que me puedo bonificar, que eso es otro de los grandes beneficios de los planes de pensiones. ¿Cuánto? No todo, porque Hacienda te da, pero no te regala nada, nunca. Entonces, hay unos máximos, la menor de las siguientes cantidades, o 8.000 euros al año, o hasta el 30% de mis ingresos netos. Quiere decir, yo gano 60.000 euros, me dejan 8.000. Yo gano 15.000, me dejan 5.000, que es el 30%. ¿Vale? Entonces, cuando digo ahorro es ahorro importante, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 30.000 o tengo 50.000 euros de ingresos, o algo más de andar por casa, 25.000 euros, y yo todos los meses, como una hormiguita, voy metiendo 150 euros, tendré 1.800 euros de ahorro. De lo que yo tengo en renta, después de aplicarme las reducciones por mínimos y demás, imagínate que mi rendimiento neto, que se llama, lo que yo al final neto limpio, tengo 25. Esos 1.800 me los restan de los 25, con lo cual es un ahorro muy importante. Importante, a lo mejor puede suponer en renta que pago 500, 400, 500, 600 euros menos al año. Esto multiplicado por 20 años es bastante dinero. Sí. Y de hecho han ido eliminando las deducciones de IRPF y ya quedan muy poquitas. La vivienda habitual se la han quitado, salvo los que ya la tengan anterior al año 2013. Planes de pensiones y alguna cosita más. Es decir, han ido eliminando, esto es de las pocas que quedan. ¿Por qué? Porque se intenta fomentar que la gente ahorre, porque esta es mi opinión. Yo no tengo todo claro de que los que están gobernando piensen que cuando nos jubilemos vayamos a cobrar todo. Entonces, nosotros ir ahorrando. Ellos tienen claro lo que van a cobrar ellos. Eso está claro. Pero como no tienen claro que vamos a cobrar nosotros, digo, bueno, vosotros ir ahorrando. Que claro. Aquí también hay una cuestión de política, casi es una cuestión. Todo esto también es todo lo que tenga que ver con impuestos, es muy político. Entonces, los gobiernos de derechas siempre intentan fomentar las bonificaciones fiscales para que la gente ahorre. Una cuestión de forma de ver la vida, igual que los partidos de derecha o centro derecha quieren bajar impuestos, los de izquierda quieren subir, y esto funciona así. Los partidos de izquierda siempre quieren reducir las bonificaciones porque pretenden o aspiran a que todos cobremos pensiones públicas maravillosas. Es una cuestión de política de forma de ver la vida, ¿vale? Eso es así. Entonces los gobiernos de Rajoy, por ejemplo, fomentaron mucho, luego vinieron los partidos más de izquierdas y lo han ido eliminando, en fin, lo han ido reduciendo, en fin, pero bueno, esto es otra cuestión. Pero bueno, que es importante que quede claro que me ahorro a corto. O sea, si yo ahorro 3.000 euros en mi plan de pensiones, esos 3.000, si yo gano 30.000 netos, pago 27, con arreglo a 27, o sea que el ahorro fiscal es muy importante, ¿vale? Y lo que te comentaba al principio, ¿qué diferencia hay con un seguro de vida? Mucho. Claro, tú vas al banco o vas a donde toque, ¿no? A la aseguradora, en fin, hay varias empresas que gestionan estos productos, y dices, ¿qué quieres? Porque tú al final dicen, quiero contratar un plan de pensiones, un seguro de vida. Un seguro de vida es diferente, porque un seguro de vida yo lo contrato, al igual que un plan de pensiones, pero yo no voy haciendo aportaciones normalmente, o a veces sí. ¿La diferencia cuál es?
que en un seguro de vida, como se llama una renta vitalicia, que la habrás ido a nombrar, sí. yo voy o meto una cantidad fija, la empresa que gestiona esa renta, el banco, me va pagando una rentabilidad, pero yo lo voy renovando, pero yo solo cobro los intereses, ¿vale? Cuando yo me muera, eso mis herederos lo cobran, pero no es como si fuera lo como antes los planes de jubilación que lo cobran, que se paga el impuesto a la renta, sino que eso se considera herencia o parecido a la herencia. Entonces eso va por otra vía. Vale. La fiscalidad suele ser mejor porque yo lo cobro por el impuesto de sucesiones. Vale. Con lo cual, la primera conclusión es, si quiero beneficiar a mis herederos, les hago un flaco favor dejándoles contratando un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando yo me muera, ahora luego hablaremos de la tributación, mis herederos van a tener que pagar su impuesto a la renta. El impuesto de sucesiones el seguro de vida tributa por el impuesto de sucesiones. Por lo tanto, como las comunidades autónomas suelen tener una fiscalidad mejor para mis herederos. ¿Vale? Porque los planes de jubilaciones, ahora lo comentaremos, o los puedo cobrar yo, o si me muero antes, lo cobran mis herederos, o quien yo determine. ¿Vale? Entonces, tiene que dar clara la diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Un seguro de vida es, yo contrato, me da una rentabilidad, normalmente suele ser a través de una renta vitalicia, me va dando todos los meses una rentabilidad, cuando yo me muero lo cobran mis herederos como si fuera herencia, parecido a la herencia. Tributa por el impuesto de sucesiones. Los planes de pensiones tributan por el impuesto a la renta, o yo o mis herederos, ¿vale? Y ahora vamos a la cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo tributan los planes de pensiones? Aquí entramos un poco a la madre del cordero, ¿no? Siempre tributan por el impuesto a la renta. Bueno, puede ser que yo sea tan especial, que quiera tanto a mi empresa, que en mi impuesto en mi plan de pensiones ponga como beneficiario a mi empresa o a una empresa. Entonces esa empresa tributaría por el impuesto de sociedades, pero ocurre poco. En plan de pensiones no se suele dejar beneficiario a la empresa, no es muy normal. Pero bueno, puede ocurrir. Entonces, ¿cómo tributan? Puede ocurrir dos situaciones. Que lo cobre yo o que lo cobren mis herederos porque yo me muero antes. Como yo siempre digo, triste la vida del que nada va a morir en la orilla. O sea, estoy toda la vida ahorrando, que lo veo habitualmente. Hay personas que son muy ahorradoras, que ahorran su plan de pensiones con la finalidad, la ilusión de cuando mueran poder rescatarlo y vivir una vida maravillosa viajando, y se mueren 3 años antes o 2 años antes de jubilarse. O sea, mal negocio. Sí, la verdad es que no... Pero bueno, es las circunstancias de la vida, pero me refiero... ¿Qué ocurre? Entonces, ¿quién cobra ese plan? Lo que quiero que visualicemos es que el plan de pensiones en realidad es un dinero que va por el mundo. O sea, es decir, es del fondo. Yo tengo un dinero ahí ahorrado. Y la hucha va donde va. Claro, del fondo de inversión. Bueno, parecido, sí. Yo lo meto en una entidad. Sí, es un fondo de inversión, es más riesgo. Esto es plan de pensiones, es parecido. ¿Vale? Es parecido. Pero el dinero va por ahí. Entonces, yo va por el mundo y yo voy ahorrando, metiendo la hucha, y cuando yo me jubilo o me declaran incapaz, lo cobro. Pero si yo no, ya ese dinero sigue su rutina de vida, su línea, y lo cobrarán quien diga, los beneficiarios, en este caso, que serán quien yo determine beneficiario. Puede ser mi mujer, puede ser mi marido, es decir, mis hijos, o los herederos legales, o quien se determine. Vale, bien. ¿Cuándo lo cobra la persona en cuestión? Cuando ocurre la contingencia. Me jubilo, 65 años, ahora 67, o me prejubilo. Puede que me lo cobre porque soy incapaz, pero no permanente, es decir, no temporal, no tiene un accidente, estoy de baja, sino que me dice un tribunal médico que no puedo trabajar. Entonces voy al fondo y digo, oiga, que aquí ha ocurrido la contingencia, que quiero cobrar mi pensión. Normalmente se hace para complementar las pensiones que yo ya percibo. O sea, ya está claro que tu vida profesional normalmente, aunque hay excepciones, ya la he acabado, o porque me he jubilado, o porque me han declarado incapaz, no puedo trabajar. Entonces ocurre ese hecho que me permite a mí cobrarlo, ¿no? Y es complementar esa pensión, o bien de jubilación o bien de incapacidad, ¿no? También puede ocurrir, como hemos dicho antes, con paros de larga duración. Es decir, que llevo 3 años sin trabajar, he agotado las prestaciones, págamela o bien de golpe, o bien, que ahora hablaremos de ese tema, que es un poco ahí donde está la madre del cordero, págame la pensión, la mensualidad esta que tengo del plan de jubilación que necesito para comer, ¿no? Bien, entonces en este caso hay que estudiar muy bien los términos del contrato, porque mucha gente dice, yo quiero mi plan de pensiones, que me quiero comprar un apartamento. Entonces te va al fondo, tú se lo pides y el fondo te dice, no te doy el dinero. Y tú, ¿y por qué? Pues porque no, ni te has jubilado, ni es incapaz, ya, pero es que me hace mucha falta. Pues ya te lo he dicho antes, puedes montar
todo el circo que quieras y poner todas las reclamaciones que quieras, no te van a dar el dinero. Nunca. Si no cumple la contingencia. ¿Vale? Es decir, tiene muchas cosas buenas, pero también hay que ser consciente de que todo el dinero que meto no lo voy a poder recuperar, aunque lo necesite para comer. Entonces, bueno, claro, en el caso de que seas parado de larga duración, bueno, como si he dicho, ojo, si el contrato lo pone. Si no lo pone, no. No. Por eso te he dicho que normalmente, vale. Normalmente, generalmente, suelen recoger jubilación o prejubilación, en fin, jubilación o incapacidad para trabajar. Total, absoluta, depende. Pero eso es lo normal, pero a lo mejor solo pone jubilación. Ya, o sea que hay que leerlo bien. Hay que mirarlo bien. O puede, lo que te decía al principio, otras contingencias, parado de larga duración, más de un año, más de 2, un hecho suceso, traslado al extranjero, pero tienes que mirarte muy bien lo que estás firmando, porque tú firmas con toda tu buena fe, porque el señor del banco o de la aseguradora te dice, firma aquí un plan de pensiones que es muy bueno en la renta, y tú firmas ahí con toda tu ignorancia, toda tu buena fe, según se mire, y como luego te haga falta no te lo dan, ¿eh? Claro, vaya faena. Ponte como quieras, ¿vale? Entonces, ¿cómo tributa esto? Ya ha ocurrido el hecho. Me he jubilado, me han declarado incapaz. Que es un poco donde está el problema, ¿no? Es decir, son rentas del trabajo. Y dices, ¿y por qué? Porque lo dice la ley. Son como una pensión. ¿Cómo tributan las pensiones de jubilación? Como rentas del trabajo. Es decir, tributa igual que el que cobra su pensión, tributa igual que el que tiene su pensión, su nómina. Y ese es el problema. No es que yo cobro y pago una cantidad fija. Como cuando me toca la lotería, que pago el 20% y me olvido. No. Y eso, es decir, yo cuanto más gane, más pago. Por eso luego hablaremos al final un poco de la progresividad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esta tesitura se le plantea a mucha gente. Se jubila y el hombre con toda su ilusión, o esa mujer, o ese matrimonio, quieren rescatar el plan de pensiones porque ya se han jubilado. Entonces, el fondo, muy amablemente te dice, ¿lo quieres de golpe? Son 60, has ahorrado 60.000 euros, enhorabuena. ¿O lo quieres en plan de pensión? Y tú, no, yo lo quiero de golpe. ¿Por qué? Porque me quiero comprar un apartamento, no sé, en Javea. Y el fondo te dice, sin problemas. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo mi pensión de jubilación, por ejemplo, tengo una pensión X, lo que me pagan solo en ese año, imagínate en 2020, me consideran que he ganado ese año mi pensión más lo que cobro. Ostras. Claro, eso es un poco la historia. Entonces, te puedes encontrar que tú con tu buena fe has ahorrado toda la vida, pero 80.000 euros, por ejemplo. Y cobras 20.000 de pensión. Para Hacienda tú, ese año has ganado 100.000 euros. Solo ese año. Menudo castañazo. Entonces, claro, te puedes perfectamente encontrar que de esos 80.000 euros que has ahorrado con todo el esfuerzo, toda tu vida, Hacienda se te lleve, te mete la mano en el bolsillo. Yo lo digo claramente. Porque está claro que hay que aportar al erario público, pero claro, cuando tú toda tu vida has estado ahorrando 80.000 euros y nadie te dice que el día que los cobres, igual de esos 80 se te lleva Hacienda 35.000, pues claro, la gente se lleva unas sorpresas enormes por no informarse. También es verdad que la gente tampoco se preocupaba cuando todos los años pagaba menos en renta. Ojo, pero sí hay que informarse, para no ir a sorpresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos abre la tesitura de si lo voy a cobrar de golpe o lo voy a cobrar como pensión. Porque es una elección, un derecho que tengo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy importante. Luego, en este caso, lo explicamos un poquito más. Es decir, depende el nivel de ingresos que yo tenga, cuánto me interesa de cobrar o cuánto me interesa cobrar de menos. Pero bueno, de momento nos quedamos con el hecho de que, como comentábamos, que existe la posibilidad de cobrarlo a la persona que lo contrata, porque se jubila o de que es incapaz. Pero ¿y si se muere? Tenemos el ejemplo, la broma de que este hombre está ahí ahorrando y un año antes fallece. El derecho de cobro, ¿vale?, no va en el impuesto de sucesiones como en los seguros de vida. Pasa igual, pero al beneficiario que ponga el contrato, que cuando tú firmas un plan de pensiones firmas un contrato, pasa a tus herederos o a quien igual puedes poner a beneficiario a tu mejor amigo. Normalmente suele ser evidentemente a tus familiares. Entonces, esos familiares reciben esa hucha que yo tengo ahí de 60 o 70.000, o hemos puesto el ejemplo de 80.000. Y los herederos se encuentran
con la misma tesitura que su padre o su madre o su tío. Y es que tienen que decidir cómo lo van a cobrar, con el mismo ejemplo que os acabo de contar. Si lo va a cobrar de golpe y se va a hinchar a pagar impuestos, hablando claro, o lo va a cobrar en forma de renta, ¿no? Entonces, es decir, eso que tiene que quedar claro, es decir, esto no es un seguro que yo lo cobro y no, lo cobran mis herederos, no. Es decir, lo cobro yo. Sí, sí. Aquí el resumen es un poco, es decir, aquí el impuesto cuando se cobra, o lo paga el que lo contrata o lo pagan sus herederos, pero aquí alguien paga. Hablando claro, ¿no? Hay una posibilidad que yo a veces recomiendo, y es, si tú no tienes claro, yo hablo de los herederos, que quieres pagar, pues a lo mejor no te interesa por una cuestión de planificación fiscal, porque en estas cosas nosotros llamamos planificación fiscal a pensar, pero la gente no piensa, o sea, es decir, las personas, por desgracia, solamente van, y hay que pensar, cuando todo lo que tenga que ver con impuestos, se piensa, se planifica dentro de la ley, pero se planifica, se preparan las herencias, porque se van haciendo planificaciones fiscales, que decir, la ley establece muchas veces unas bonificaciones en el impuesto a la renta, en el impuesto a sociedades, en el impuesto de sucesiones, y las personas que se asesoran no es que hagan trampas, es que preparan las condiciones para que cuando la otra persona fallezca o cuando ocurra el hecho puedan tener derecho a esas bonificaciones o a esas circunstancias. Claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Y hay mucha gente que se dirá, ¡qué barbaridad! Pero eso es una cuestión de planificación fiscal fabulosa. La duquesa de Alba. Mucha gente se echó el grito al cielo. En esa época, ella vivía en Andalucía. De hecho, vivió en Andalucía muchos años. Si hubiera muerto en Andalucía, con el patrimonio que tenía, probablemente la Junta de Andalucía le hubiera cobrado a sus herederos cientos y cientos y cientos de millones de euros. ¿Ella qué hizo? Se fue a vivir a Madrid. Y no es casual, no es que le encante el palacio ese que tiene allí, ¿cómo se llame? Es que en Madrid en esa época había una bonificación del impuesto de sucesiones del 99%. Eso es una decisión de planificación fiscal. Y tú dices, bueno, ¿es un fraude? No, no es un fraude. Es que si yo quiero ir a vivirme a Madrid, me voy a vivir a Madrid, paso más, eso sí, a mí me exige que el mayor tiempo de los últimos 5 años esté en la comunidad autónoma donde yo quiero tributar, o tenga residencia fiscal. La señora se fue a Madrid, pasó más de 180 días durante los 5 años anteriores en Madrid, y sus herederos se ahorraron cientos de millones de euros. ¿Eso es un fraude? No. Eso es una cuestión de planificación fiscal. Sí, ahora vendrá alguien y dirá, claro, porque los ricos no pagan. No, los ricos piensan y se asesoran para no pagar impuestos. Y no solamente hay que ser el duque de Alba para los impuestos. Una familia media, si le hace las cosas medio bien, tanto con un plan de pensiones, como con un seguro de vida, como con la planificación de su patrimonio, dentro de la ley, repito, aquí no se trata de crear paraísos fiscales, que eso no... Es decir, no estamos hablando de fraude, estamos hablando de derechos que uno tiene. Sí, vamos a aprovechar lo que nos ofrecen, que muchas veces por no saber o no pensar, no asesorarse, lo pasamos por alto. Claro. Directamente. Quiero decir... O nos damos cuenta cuando es tarde y ya no se puede hacer Claro, nada. Eso me ocurre mucho. Hombre, pero es que mi madre no sabía ya, pero bueno, es que aquí tienes una bonificación que tu hermano se aplica y tú no. ¿Ay, por qué? Porque tú esto, lo otro. Es decir, son cuestiones que hay que pensar antes de actuar, claro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo no puedo, cómo puedo diferir el pago? Me subrogo en el fondo. Como el fondo hay una hucha de 60.000 euros que va por el mundo, no sabemos dónde está, supuestamente está en una entidad de gestión que tiene una dirección entre Madrid y Barcelona, ¿vale? Y pone que yo tengo ahí 70.000. Yo voy al fondo y le digo, oiga, que ni quiero cobrarlo de golpe, ni lo quiero cobrar en renta. Quiero ser igual que mi padre estaba. Entonces yo me subrogo y ocupo la postura de mi padre. Y por lo menos decido si quiero pagar cuando yo me jubile. O sea, es decir, es una tercera opción. Lo cobro de golpe, lo cobro en forma de renta, o me subrogo, que se llama, que es que ocupo la misma postura que mi padre o que mi madre o que quien sea en el derecho. Eso es una forma de no pagar impuestos. Yo puedo seguir luego aportando en ese fondo o no aportar nada. El día que me jubile, si había 80.000 y no he puesto un céntimo, 80.000 hay. Si sigo aportando, pues tendré más. Es una tercera solución. Y ahora, un poco la cuestión, que es un poco donde viene la madre del cordero. ¿Qué me interesa a mí hacer? Pues depende. Un abogado siempre te va a decir depende. Pero no es porque no nos guste mojarnos. Dices, es que no te mojas. Sí, me mojo. Pero tú dime las circunstancias. Claro. Cuéntame. ¿Cuánto estás cobrando tú en renta?
estás en separación de bienes, estás gananciales, trabajas tú, trabaja tu mujer, tienes un hijo discapacitado, estás pagando hipoteca, no estás pagando hipoteca, tienes unos rendimientos de otros fondos X, ¿cuánto ganas en renta? Yo gano 60.000 euros. Pues hombre, chico, con 60.000 euros, que ya estás en un tipo de tributación bastante alto, como le metas 80.000 euros de tu padre, 140, de todo lo que pase 60.000 hasta 140, Hacienda al 45% te va a llevar. Y va a decir, no es que me han robado, no, es que no has pensado. Claro. Es decir, puedes decir, bueno, no me interesa de golpe, quiero cobrarlo, o como hemos dicho antes, me subrogo y cuando yo me jubile, igual me interesa más, porque yo ahora cobro 60, pero igual el día que me jubile cobro 30. Entonces ya no pago tanto, me interesa esperarme. No es planificación dentro de la ley, legal, pero dentro pensando. O puedo interesarme y decir, no lo quiero de golpe, lo quiero en forma de renta, de mes a mes. Entonces, como yo gano 60 y todos los años me pagan 12.000, la diferencia entre 60 y 140 es un dineral. Pero la diferencia entre 60 y 72 no hay mucha. Ahí es donde está el hecho de planificar, de pensar, ¿no? Entonces, hay que ir caso a caso. La decisión de subrogarse, de cobrarlo de golpe o de cobrarlo en forma de renta, entonces hay que pensar en dos momentos. Entonces estamos pensando mucho. Hay que pensar cuando lo contrato y cuando lo cobro. Y entre medias. Porque a lo mejor yo tengo ya unos ahorros y no me interesa, y entonces fiscalmente digo, uy, este año no tengo bonificaciones, mi hijo ya se ha marchado de casa, no lo tengo para poder deducirme su como un hijo al cargo, coño, pues en vez de tengo ahorro pues, para cualquier imprevisto, pues en vez de meter en el plan de pensiones 2.000, al final de año, que es lo que hace mucha gente, van al asesor en diciembre y dicen, mete 6.000 para agotar la bonificación o amortiza hipoteca antes de final de año. Eso son decisiones fiscales inteligentes. Pero igual no te interesa meter en el plan de pensiones más de 8.000. ¿Por qué? Porque lo que metas más de 8.000 no te bonifica fiscalmente. Claro. ¿Vale? Claro, esto va relacionado con el hecho claro, la gente, yo entiendo, yo desde mi perspectiva, y conozco este tema, conocemos este tema a fondo, el tema del impuesto a la renta y de todas estas bonificaciones fiscales, entonces claro, la gente me pregunta, ¿y eso por qué? Pues cuanto más cobro, más, ¿no? No sé, yo me pregunto, ¿qué piensa la gente de estas cosas? ¿No? Pues como bien has comentado, no piensan directamente. No, tú, por ejemplo, dices que esto de que cuanto más la gente dice, claro, es que es justo, ¿no? Entra aquí un político de izquierdas y se siente y dice, bueno, es que hay que aportar al bien común. Bien, sí está claro, pero ¿en base a qué? ¿Pago más por cobrar más? ¿No? Nunca la gente, yo le pregunto, la gente se lo pregunta. Por inercia, rentas más altas tienen más opciones de poder pagar más, la gente que tiene menos dinero, pues que pague menos. Un poco, pues, equilibrio. Sí, bueno, yo es curiosidad, no sé la gente cómo se lo plantea. Como bien hemos dicho al principio, es una decisión de política. Le llamamos, es un eufemismo, le llamamos política legislativa, y es que las leyes se hacen normalmente, el espíritu, la idea de la ley suele haber detrás un componente político. Eso los partidos de izquierda intentan subir impuestos y los de derechas bajarlo, porque hay un componente detrás, porque el que es de derechas piensa que cuanto menos se pague, más dinero tiene la gente en su bolsillo, entonces más invierte y la economía se mueve. El partido de izquierdas piensa, no, tú es que no debes ser muy buen gestor, yo te gestiono mejor, tú págame más impuestos para que yo te gestione por ti. Es una cuestión de política legislativa, eso funciona así. Eso sí, en todo el mundo. Bueno, menos en los países donde hay dictaduras, que todo lo gestiono yo y se acabó la historia. Está claro. Entonces, pero bueno, la economía la verdad es que tampoco ha estado muy brillante ni con unos ni con otros, entonces yo creo que, hay que ver un poco. Yo no me voy a mojar porque es una cosa muy personal la decisión política legislativa, pero sí que pienso una cosa. Yo creo que como casi todo en la vida, en el equilibrio está, en la virtud esta suele estar en un término medio. Claro. Quiero decir, cuando yo sale un famoso y dice, es que ha ganado 10 millones de euros, ya, pero está claro que hay que aportar. Cuanto más ganes, más aportas, ¿no? Pero claro, cuando ganas 10 millones de euros, ¿no? Un futbolista que llega a 1 de cada millón, o un motorista desde el Márquez, 1 de cada 500.000. Ganas 10 millones y de esos 10 millones pagas a 5 Hacienda. ¿Eso es equitativo, pagar el 45% del más de 60.000? Yo particularmente, creo que es confiscatorio, es un abuso. Esto es la broma que decía Jesulín, ¿no te acuerdas? Yo mato 2 toros, uno para mí, otro para Hacienda, no era tonto. Lo decía con conciencia, porque él sabía que si ganaba 1 millón de pesetas,
La mitad se iba para Hacienda, la mitad se iba para él. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso no es muy equitativo. Aunque entiendo que haya que aportar al medio al un estado social, que hay que pagar muchas cosas y hay que aportar impuestos. Pero hay puntos, yo veo particularmente, también lo veo en el impuesto de sucesiones, cuando heredo de una tía y heredo un piso y 100.000 euros con todo el ahorro, y de esos 200.000 euros que heredo se me lleva Hacienda 60 o 70.000, 80.000. Yo ahí no veo que sea muy equitativo. No. Y ya no estoy hablando de cuestiones ya políticas, estoy hablando de sentido común. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que lidiar. Se paga más relacionado con este tema de los fondos y con cualquier otra circunstancia, porque te leo lo que dice la ley. El impuesto de la renta es un impuesto personal, progresivo y directo, ahora explicaremos esto, que grava la renta en el año natural. Bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, el año, no sé porque ellos son así siempre, empieza el 5 de abril y acaba el 5 de abril. No me preguntes por qué, no me sé la historia, pero es así como son ellos siempre. Nosotros somos más sencillos, año natural, 1 de enero, de una persona. Por eso dice que es personal, progresivo y directo. Lo de personal y directo todo el mundo lo entiende. Personal porque es lo que gano yo, claro. Toda mi renta, lo que trabajo, lo que invierto en acciones, lo que me haga, lo que sea, ¿no? La casa que he vendido y he ganado. Y directo, porque no es un impuesto indirecto como el IVA, que yo da igual que yo pago y me cobran el 21 o el 10 o lo que toque. Es directo porque es lo que yo gano directamente. La dificultad está en lo de progresivo. La progresividad del impuesto, en principio, está basado en un principio político de la Constitución, que es el tema de la redistribución de la renta. Los más ricos aportan más. ¿Por qué? Porque se supone que una persona para vivir, teóricamente, con 12.000 euros sobrevive, porque en España no paga nadie impuestos, está exento de renta, menos de 22, pero menos de 12 no paga nadie. Y que cuanto más ganes, todo lo más que ganes de una cantidad, en este ejemplo 60.000 euros, es porque ya te sobra. Entonces por eso vamos a tipos de 45. Como no necesitas esto para comer o para vivir, todo lo demás pagas más, ¿vale? Entonces se redistribuye la riqueza. Bueno, como Robin Hood, más o menos. No lo he dicho yo. No, sí, está claro. Pero es así. Entonces está el concepto tercero, que es la progresividad del impuesto, ¿vale? Por eso cuando cobro un plan de pensiones y digo, hostia, si yo cobro 50.000 euros con todo mi esfuerzo y ahora cojo el plan de pensiones, lo quiero rescatar de mi padre, 50 y 80 y me voy a 130.000, ¿por qué es progresivo? Porque yo, primero 12.000 no pago, de 12, hay 6 o 7 tramos en concreto, hasta lo que gane de 12 a 24 pago el 24%, luego el 28, luego el tal, y al final todo lo que gane más de 60.000 va al 45. No es que yo pague todo el 45, o sea, como decirte, los primeros 12 no pagan, eso todo el mundo. Los siguientes hasta 24, el 24%. Luego cada tramo va pagando su renta, por eso es progresivo. Por eso cuando quiera rescatar un plan de pensiones, mucho ojito, porque aunque cobre poco, sí, aunque tenga, me refiero, poco, salario medio español, 1.800, bueno, dicen medio, a mí me hacen puesto, porque a mí me viene la gente al despacho y de verdad, eso de medio, no sé qué, me imagino que harán la promedio con Amancio Ortega, no lo sé, sí, porque la gente no gana eso, no. Te lo digo yo. Ya te lo digo yo, que veo muchas rentas, y muchos saldos de cuentas. Como es progresivo, si lo quiero cobrar de golpe, aunque yo gane 25.000 euros netos, como le metas 60.000, ya me voy a 80. Claro, se dispara. Y para Hacienda tú ya eres rico. Entonces, todo lo que pase de 60 va, pero es que luego va por tramos, con lo cual de esos, al final yo, para ese año en concreto, en que cobro el plan de pensiones, para Hacienda yo ese año me he salido, 80.000 euros, o sea, es decir, has cobrado más que un director de banco. Entonces ese año te dice, ahora pasas por caja. Claro. Entonces te puede perfectamente ocurrir que ese año que cobras el plan de pensiones, de esos 80.000 euros que has ganado, 20 y pico más el plan de pensiones, Hacienda se me lleve, no te exagero, 25.000 euros. Barbaridad. Claro. Por eso hay que tener un cuidado extremo cuando tomo una decisión, porque muchas veces la gente actúa por impulso. Pues yo lo cobro. Claro. Y teóricamente no todos los... porque tú normalmente con la entidad gestora, tú no llamas a una entidad gestora, te coge el teléfono una secretaria normalmente. Son fondos que no es una empresa que tenga un cartel y tú entres como al Starbucks y te tomas un café. Es decir, son entidades de gestión. Entonces tú normalmente hablas con el director o con el empleado de la oficina o de la aseguradora que te ha vendido tú o a tu padre o tu madre el plan de pensiones. Entonces tú cuando vas, el director te dice, bueno, tú decides.
Esta mañana me ha venido una clienta, que ya ha pasado esto con el tema de su marido, y la directora del banco le ha dicho, búscate un abogado. Ha sido honesta. Sí. Bueno, pues podría haber dicho, sí, cóbralo. Entonces, claro, había que ver y decir, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto es el fondo? ¿Te interesa? Le he dicho, voy a hacer un cálculo. Lo que vamos a hacer es simular tu renta del año que viene, que ahora se declara el año que viene, y voy a hacer tu renta con lo que ganas más si cobrarás el fondo de golpe o lo cobrarás en forma de renta. Entonces, en ese caso te diré, si te interesa más, subrógate y no pagues nada, cóbralo en forma de renta durante X años, claro, o cóbralo de golpe. Porque esa será una buena decisión para pagar menos impuestos. Claro. Pensando antes de decidir. Está claro. No primero mejor, decido y luego pienso. Sí. Y lo mejor es acudir a profesionales, como es el caso de Marín Mateo, que por cierto, vamos a decir cómo podemos contactar con vosotros. Sí, bueno, pueden contactar en nuestra web, donde ahí tienen muchos artículos de este estilo. Por ejemplo, que hemos comentado hoy, seguramente mañana o pasado publicaremos un pequeño blog donde explicamos todo esto, pues la gente lo quiere repasar. marinmateoabogados.es, ahí tienen una pestaña que le llamamos muy interesante, porque creemos que es muy interesante, y entonces ahí tienen de todas las materias que tratamos. Muchas de las veces cuando venimos, pues luego aprovechamos y publicamos un artículo, un blog, y lo tienen todo explicado. O nos pueden llamar por teléfono, 96320 2876, o también nos pueden mandar un correo electrónico, info@marinmateo.es. En la web también tienen un formulario de consulta, donde muchas veces los clientes nos hacen consulta, la consulta gratuita online, nos preguntan este tipo de cosas, se les da un primer asesoramiento. Luego muy bien. En fin, tienen muchos medios. Perfecto. También estamos creando un canal de YouTube. Estupendo. Con tus vídeos. Estupendo, genial. Pues un mensaje claro, por favor, pensar. Sí, esa es la clave. José, pensar. Siempre antes de decidir. No decido y luego pienso. Eso no es pensar. Exacto, porque luego ya es tarde. Puedes pensar, pero ya a lo mejor no sirve. Claro. Está muy bien como acto de pensar, pero bueno, ya si piensan al contratar el producto y luego piensan al decidir, ya estupendo. Es fabuloso. Se ahorrarán mucho dinero. Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Gracias.